Héctor Faúndez es profesor de Derecho Internacional Público, es miembro número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y ese es parte de su extensísimo currículum. Si alguien sabe de lo que está pasando con Guyana, es él. Y es que el problema de Guyana a lo largo de todo el siglo XX ha aparecido cada tanto tiempo como noticia principal en la prensa. Todavía estoy viendo, por ejemplo, un titular de octubre, del jueves 22 de octubre del 53. El gran titular, que ustedes pueden verlo ahora, es situación pendiente de juicio en Guayana Esequiba. Deberá exponer Venezuela en la 10ª conferencia. Y ahí sigue la noticia. Y lo llamo sencillamente para que nos diga qué pasa con Guayana, por qué no se soluciona. Pasan los siglos y no se soluciona, pasan las décadas y no se soluciona. Y ahora dicen que estamos a punto, o el régimen está a punto de entregarlo. ¿Qué nos puede decir? Bienvenido, Héctor Faúndez. Muchas gracias, Napoleón. Esta es una controversia que ya está cercana a cumplir 2 siglos si tenemos como punto de referencia las primeras exploraciones de Robert Schomburgk en 1836. A partir de ese momento comienza una controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que desembocó a fines del siglo XIX en un compromiso arbitral primero y luego un laudo arbitral dictado en el 3 de octubre de 1899. Esto es, hace ya casi justo o poco más de 123 años. De tal manera que Venezuela conoce perfectamente bien de qué es lo que se trata, qué es lo que está en juego y qué es lo que está planteado en este momento en la Corte Internacional de Justicia. Después de varias décadas de controversia, en 1966 la diplomacia venezolana logró que se suscribiera por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y también por parte de Guyana, 3 meses antes de su independencia, un acuerdo, un tratado internacional, el Acuerdo de Ginebra, mediante el cual las partes entendían que había una controversia pendiente que había que resolver y fijaban una ruta, un camino para los efectos de resolver esa controversia. Si las partes no llegaban a un entendimiento, estaba previsto en ese acuerdo, en ese tratado, que el secretario general pudiera escoger el medio de solución pacífica de la controversia. En esos términos, en el año 2018, el secretario general de Naciones Unidas escogió como medio el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia y luego Guyana presentó en marzo de 2018 presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es ya hace prácticamente 4 años y medio, más de 4 años y medio que esa demanda está en la Corte. Por lo tanto, el gobierno debería estar perfectamente bien enterado de a qué es lo que se refiere a la demanda, de qué es lo que se trata y qué es lo que tenemos que responder ante esa instancia judicial. Inicialmente Venezuela objetó la competencia de la Corte. Ese asunto fue resuelto en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2020. Esto es hace ya también más de 2 años. Hace ya 2 años. Por lo tanto, es un asunto que ya es cosa juzgada, que ya ha sido decidido. No hay nada más que discutir en cuanto a que la Corte es competente para conocer este asunto. Y así lo reconoció recientemente el Estado venezolano mediante un escrito que presentó el 7 de junio de este año, interponiendo excepciones preliminares. En este escrito de excepciones preliminares, el Estado no estaba ya objetando la competencia de la Corte. Ese es un asunto resuelto, sino que esta vez lo que está planteado es la admisibilidad de la demanda. Esto tiene el efecto de suspender un plazo que había pendiente para Venezuela
para los efectos de presentar su contramemoria el 8 de marzo próximo. Mientras no se resuelva este incidente preliminar, esta excepción de excepciones preliminares de admisibilidad opuesta por Venezuela, Venezuela no tiene que presentar su escrito de contramemoria. El plazo está suspendido, pero está suspendido por algunos meses. Entonces, no es un asunto que resuelva la controversia, no es un asunto que ponga final a la controversia, sino que simplemente detiene momentáneamente el juicio ante la Corte mientras ésta se pronuncia sobre ese planteamiento de inadmisibilidad, que probablemente va a ser desestimado. Lo único que se habrá logrado con esto es ganar algunos meses extras, algunos meses más, tal vez 8 meses, como mucho un año más para los efectos de presentar la contramemoria. Pero lo que yo me temo es que durante todo este tiempo, esto es, desde que se presentó la demanda hace 4 años y medio, el gobierno simplemente no ha entendido que tiene que enfocarse en responder a lo que está planteado en la Corte, esa demanda. Y los puntos centrales, los puntos fundamentales que están en discusión ante la Corte son 2. Uno, la nulidad o validez del laudo arbitral de 1899, perdón. Y 2, la cuestión de la frontera entre el Estado de Guyana o la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es la frontera que exactamente separa a ambos estados? Eso es lo que está planteado y es eso en lo que se debería estar trabajando. Y lo que yo me temo es que durante estos 4 años y medio, desde la época desde el momento en que se presentó la demanda de Guyana, simplemente el gobierno no ha hecho su tarea. A nosotros se nos ha invitado a algunas reuniones. En ninguna de esas reuniones hemos visto un borrador de en qué se está trabajando, de cuáles son los puntos que se están abordando en esta controversia. Ni siquiera hemos visto un esquema de trabajo de parte del gobierno. Y me temo que con esta estrategia, en algún comentario por allí yo decía que lo que está haciendo es alargar la mecha de una bomba de relojería que, si no se desactiva, nos va a estallar en la cara. Pero ¿qué ganan con alargar la mecha? No entiendo. ¿Qué ganan con alargar el tiempo? Si tienen que todavía no presentarlo, que no lo tienen terminado, que no han llegado a un acuerdo. No, hay una cosa que muy clara, es el gobierno está tratando de volver a la mesa de negociaciones con Guyana. El problema es que Guyana nunca ha aceptado negociar directamente con el Estado venezolano. Lo más que se logró durante estos 60 años previos, o casi 60 años previos, desde el momento en que se suscribió el Acuerdo de Ginebra, primero hubo una comisión mixta que tuvo una duración de 4 años y que no llegó a ningún acuerdo, y a partir de ese momento las partes tenían que encontrar otro medio. A partir de 1981-82, las partes se pusieron de acuerdo en aceptar los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas. Esto es una negociación asistida por el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, nunca se llegó absolutamente a nada porque Guyana, la terquedad de Guyana conducía a la nulidad del laudo, y Venezuela trataba de obtener alguna compensación, algún arreglo territorial, algún arreglo práctico en los términos del Acuerdo de Ginebra. Eso, por incapacidad de nuestros negociadores, nunca se consiguió. Nunca se logró avanzar ni siquiera 1 centímetro de nuestra frontera hacia el Esequibo. Pero no entiendo, tuvimos montones de negociadores a lo largo de todos estos años. ¿Todos eran unos incapaces? No me lo puedo creer. Bueno, no había, por ejemplo, estaba allí, el primero de ellos fue nada menos que Emilio Figueiredo,
que tiene mucha formación en el campo de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Tiene estudios en Ginebra en materia de relaciones internacionales, pero ya sea por la terquedad de Guyana o por la incapacidad de nuestra, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, yo no quisiera insistir en si esto fue incompetencia de parte de nuestros negociadores, que los hubo, desde luego, durante todo este periodo hubo negociadores muy buenos. Sin duda, el nombre de Ignacio Iribarren Borges, que fue el canciller que consiguió la suscripción del Acuerdo de Ginebra, es un punto de referencia a tener en cuenta. Después tuvimos a Aristides Carvalho, tuvimos también a Isidro Morales, y repito, entre los facilitadores, tuvimos nada menos que a una persona con la solidez intelectual y con la formación profesional de Emilio Figueroa, pero no se llegó a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Guyana no está dispuesta a ceder en la mesa de negociación. Si en la mesa de negociación no vamos a lograr nada, a mí me parece que el arreglo judicial o el camino de la Corte Internacional de Justicia es una opción razonable. Pero ya no se Buenas quedó de razones para acuerdo sostener que justamente es que el nulo. arreglo iba a ser así. ¿Cómo? No se quedó ya de acuerdo en que a través de la Corte Internacional de Justicia que se va a hacer. Entonces, ¿cuál es el Claro, problema ahora? Es Guyana la que presentó la demanda, es Guyana la que le pidió a la Corte que determine si el laudo de París es nulo o es válido. Entonces, y es la Corte la que, en función de lo alegado por Guyana en su demanda, determinó que ella es competente para decidir sobre la nulidad o validez del laudo y para determinar eventualmente la frontera definitiva entre Guyana y Venezuela. De tal ¿Y qué manera que decidió? No, no se ha podido decidir todavía nada porque todavía ahora es Venezuela la que le da largas. es Venezuela la que está tratando de darle largas y Venezuela la que quiere volver a la mesa de negociaciones. Yo no sé con qué argumento, cuando nuestra experiencia indica, primero, que Guyana no está dispuesta a negociar. Segundo, que durante 60 años no conseguimos absolutamente avanzar ni un centímetro en esa frontera. Tercero, que hoy en día Venezuela diplomáticamente, estratégicamente, política y económicamente es mucho más débil que lo que lo era en los años de la llamada Cuarta República. Entonces, no es que en este momento estemos mejor, no es que en este momento tengamos una mejor Cancillería, no es que en este momento la política exterior de Venezuela tenga más prestigio y respetabilidad en el exterior, y no es que Guyana sea más débil de lo que era antes, y que como consecuencia de esto nosotros la vamos a hacer que ceda en sus pretensiones. Es más, Guyana en este momento es uno de los países que más está creciendo, no solamente en el continente, sino en el mundo. Hay un artículo de hace unos días, solamente de Moisés Naim, en donde se refiere precisamente al boom económico que está experimentando Guyana en este Pero momento. perdona, Faunde, ¿no es que Guyana ya inclusive dio autorización y se está extrayendo petróleo en esa zona en litigio? ¿No es que ya Guyana utiliza esa zona como propia? Entonces, ¿cuál es el futuro? Es decir, en realidad, Bueno, de hecho lo está ¿cómo se haciendo va a como si quedar eso? fuera propia. No no hubo el carácter suficiente en los últimos 20 años, en los últimos 20 a 22 años por parte del gobierno de Venezuela para los efectos de detener la exploración y la explotación de los recursos naturales en la zona en reclamación y también en lo que se ha denominado la fachada atlántica, que es la proyección marítima del continente en el mar, de ese espacio en disputa en el mar. No hubo suficiente carácter en ese momento. En algún momento incluso el presidente Chávez señaló que Venezuela no se iba a oponer a ningún proyecto que contribuyera al desarrollo del pueblo guyanés. Y luego estas mismas ideas fueron reiteradas, siendo canciller de la República el actual presidente Nicolás Maduro. Se suscribió en el año 2014, si no me equivoco, una declaración conjunta entre los ministros de Relaciones Exteriores
de Venezuela y de Guyana, en donde de alguna manera ellos apuntaban a que no iba a haber ningún obstáculo para los efectos del desarrollo y la exploración y explotación de los recursos de la zona. Aunque Ahora, Venezuela considera que es de ellos. Pero es que también hay que tener en cuenta que los Castros siempre han apoyado a Guyana en contra de Venezuela. los Los Castro, Fidel Castro y su hermanito. no solamente los hermanos Castro, no solamente es el apoyo de Cuba en favor de Guyana, ¿no? Sino que también es el apoyo de China, es el apoyo de Canadá y es el apoyo de los Estados Unidos. Es el apoyo del CARICOM, el mismo que se beneficiaba de Petrocaribe, y es el apoyo del movimiento de países no alineados. Entonces, en este momento, los apoyos, los respaldos que tiene diplomáticamente Guyana en el exterior son mucho más fuertes que los de Venezuela. Y no solamente eso, tiene también el apoyo de grandes corporaciones transnacionales, particularmente en el área del petróleo. Tiene la Exxon, que está explotando los recursos petrolíferos en la zona en reclamación o Bueno, pero en entonces, la proyección Faunde, marítima de la nos zona en vamos a seguir reclamación y también engañando. la China, ¿no? Ok, Faunde, nos vamos a seguir engañando. Es decir, ¿en qué momento ya se va a oficializar que Venezuela perdió esa discusión? ¿Y qué significa para Venezuela No, no, no. estratégicamente esa pérdida? Significa mucho, son 159.542 kilómetros cuadrados de territorio. Segundo, de costa, 435 kilómetros que se proyectan sobre la fachada atlántica. Son recursos petroleros, gasíferos, es oro, uranio, manganeso, coltán, en fin, recursos madereros, una biodiversidad impresionante, recursos acuíferos, los ríos y las cascadas que hay en el territorio en reclamación. Algunas de esas cascadas son más grandes incluso que muchas de las cascadas del continente. De tal manera que los recursos, lo que está en juego, lo que está en discusión es de una cuantía inmensa. Pero no está perdido eso. No está perdido. Lo que pasa es que el gobierno nacional en este momento no está haciendo su tarea, no está haciendo lo que debiera hacer. Yo creo que hay argumentos muy sólidos para que Venezuela pueda demostrar, primero, que el laudo es nulo, que es el primer paso, y segundo, hay también argumentos muy sólidos para demostrar que Venezuela es quien tiene los mejores títulos al territorio en disputa. ¿Cuál es el poder de la política en todo esto y en el posible resultado? El posible resultado, en mi opinión, es que, pues, mire, de aquí a 3 años, tal vez 4 como mucho, no creo que más, entre 3 y 4 años vamos a tener una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia. Y esa sentencia, si no nos defendemos adecuadamente, obviamente que va a ser una sentencia adversa, que puede ser buena, que puede ser favorable, sí lo puede ser, pero hay que hacer la tarea, hay que hacerla. Sería milagro que hablando con alguien en Venezuela no se cayera la imagen, pero ya volvió la imagen, ¿no? Ya me volvió. Que hay que hacer la tarea, perfecto. Pero da la impresión que hasta ahora quien hace mejor, pero da la impresión que hasta ahora, por lo que estoy escuchándole, quien ha hecho mejor y mucho mejor la tarea es Guyana. Bueno, Guyana tiene en primer lugar un equipo de abogados internacionales impresionante. Y nosotros podemos tenerlo más porque tenemos mayor riqueza. Entonces, sí, Guyana en ese momento tiene, gracias a la política exterior de este régimen y a la política del expresidente Chávez cuando expulsó del país a la Exxon en este momento está explorando los recursos petroleros en la zona en reclamación y en la proyección de la fachada de esa zona en reclamación y está aportándole $15 millones al equipo de abogados
de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Mientras Guyana tiene un equipo formidable de abogados internacionales, lo que pudiéramos llamar tal vez un Dream Team, Venezuela en este momento tiene a una profesora especializada en Derecho Penal y a un profesor de Derecho Procesal Penal, más un profesor español, profesor de Derecho Internacional Público de España, que no tiene mucha confianza en el caso venezolano. Entonces, yo creo que es bueno, es importante escuchar las opiniones contrarias a nuestro punto de vista, pero si nosotros vamos a comparecer, que vamos a buscar a un abogado que crea en nuestra inocencia, que no crea que nos van a condenar y que está haciendo gestiones solamente para posponer la ejecución o para obtener una sentencia menos adversa, menos mala. Entonces, creo que estamos yendo por el camino equivocado en cuanto a nuestro equipo de defensa, mientras Guyana, en donde hay grandes diferencias étnicas, poblaciones de origen proveniente de la India, otros ciudadanos de origen afrodescendiente, más pueblos originarios, resulta que todos ellos están unidos trabajando en una misma dirección. Hay un solo equipo y hay un solo rumbo. Entonces, el partido que estaba en el gobierno anterior sigue de alguna manera contribuyendo con el mismo equipo de defensa y el gobierno actual aporta a su gente. Pero Unos y Faunde, ya otros está todo empujando dicho. la misma dirección. Usted acaba de decirlo todo, ya está todo dicho. No, 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 no. Todavía hay tiempo para que se haga la tarea y que se haga bien, pero hay que hacerla con la gente que sabe. Pero no la Hay que buscar tienen, a los pero mejores no tienen expertos, la gente que sabe, usted mismo lo está diciendo. hay que buscar a los mejores historiadores, a los mejores diplomáticos, a los mejores internacionalistas. Ellos son los que tienen que hacer esa tarea. Entonces, alguien tendrá que coordinar ese equipo de trabajo, alguien tendrá que fijar una estrategia pues, en función de las ideas que sistemáticamente ha sostenido Venezuela y que son, primero, que el laudo es nulo. Segundo, que el proceso que se siguió para llegar a ese laudo arbitral estuvo absolutamente viciado. Y tercero, que el territorio en reclamación es de Venezuela porque así lo demuestran abundantes títulos territoriales. De manera que Sí, pero hay la perdone que lo posibilidad. interrumpa nuevamente, pero es que todo eso lo sabemos. Por mucho que usted lo repita y lo repitan los anteriores, que usted que sabe de eso, por mucho que repitan eso, no lo están haciendo. Es decir, parece que no les interesa o consideran que todos ustedes están equivocados. Sí, no se está haciendo, Y además que quiero no tienen señalar, quien los defienda. no, sí, y creo que hay algo más grave que destacar, Napoleón. Entonces, el gobierno no está haciendo su tarea, pero la oposición tampoco. La oposición está silenciosa, expectante, esperando probablemente que el gobierno sea derrotado para después pasarle la factura de una derrota con la idea tal vez de venir a arreglar lo que antes se hizo mal. El problema es que no hay una segunda oportunidad, no va a haber una segunda oportunidad. Si perdemos, va a ser definitivo. Si ganamos, ganamos todo, no va a ganar el chavismo o el madurismo, entonces, sino que va a ganar el país. Pero la oposición en este momento está simplemente guardando silencio y esperando que se produzca un resultado desastroso, como es probable que ocurra si es que seguimos por el camino que vamos. Quiero decir una cosa que para mí, estas declaraciones suyas, y usted sabe de eso y sabe de qué está hablando, son totalmente desalentadoras, ¿no? Y no conducen, sino, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero da la impresión de que eso ya está perdido. Ahora, está No, 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 perdido, si está perdido, tengo entendido que estratégicamente la sí, Felipe, salida por el Orinoco, ¿no? Se pierde la salida al océano.
¿O cómo es la No, cosa? Que eso es gravísimo. no, en este momento Venezuela controla la salida del Orinoco. Entonces, la boca del Orinoco es territorio, parte del territorio venezolano. Ese no es el punto. El punto es qué es lo que pasa con el territorio en reclamación. Eso lo vamos a perder definitivamente o existe la posibilidad de recuperar eso o por lo menos de recuperar algo. Eh, yo no quiero sembrar el desaliento, quiero señalar que existen posibilidades, eh, hay una probabilidad más que razonable de que Venezuela ganar, pero con un formado tipo de profesionales que sepan de qué es lo que está en juego y de cuál es el objetivo de ese juego. Entonces no se trata de ir a jugar el campeonato de fútbol, mundial de fútbol sin saber que la pelota es redonda y sin saber cuál es el objetivo del juego. Entonces, lamentablemente, lo que está haciendo este gobierno es jugar con jugadores de dominó. Bueno, usted lo está diciendo. Usted lo está diciendo. Sí, pero es que en Venezuela hay mucha gente. Primero, hay que buscar a los mejores expertos internacionales. Pero Faunde, si no saben gobernar Hay si que un gastarse país un dinero allí y rico contratar a los en mejores en abogados el internacionales subsuelo, miren de cómo lo Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Cómo? vuelvo a repetir, si no saben gobernar el país, si lo que le interesa es hacer negocio, si sus socios son los terroristas colombianos de los dos grupos, ¿no? Si lo que saben es entregar las riquezas para ellos y para sus socios ideológicos, ¿qué demonios van a saber de defender el Esequibo si no defienden a Venezuela? Yo no entiendo. No, yo creo que en el gobierno ha habido dos o tres personas que tienen interés en hacer las cosas y en hacerlas bien. ¿Quiénes? Pero lamentablemente no está resultando porque no están buscando a la gente adecuada. Yo creo que hay algún interés allí en, en defender el territorio del Esequibo. Otra cosa es que se esté haciendo mal. Entonces, y creo que todavía es tiempo de que se pueda inventar el rumbo. Y si Venezuela tiene extraordinarios diplomáticos que conocen el tema, por ejemplo, está el caso de Sario Garavini, tiene muy buenos expertos en derecho internacional, está el caso de Víctor Rodríguez Cedeño, que trabajó durante un tiempo en la Cancillería. Está Juan Carlos Sainz, que es otro experto en derecho internacional. En fin, hay una playa de personas, desde luego tenemos excelentes historiadores, Manuel Donís, Edgardo Mondolfi, tenemos geógrafos de un extraordinario nivel, tenemos la gente con quien hacer un trabajo bien hecho, pero eso no se está haciendo. Bueno, ya está dicho. Faundes, en caso de que pierda Venezuela, ¿se podría lograr parte del territorio o no pierde por completo todo? En caso de que pierda, ¿qué pasa? Bueno, depende de que pierda en qué términos. Por ejemplo, si la Corte determina que el laudo es válido, simplemente lo que queda es que todo eso que antes se denominaba la zona en reclamación deja de ser una zona en reclamación y pasa a ser un territorio consolidado de Guyana. Entonces, no hay ninguna otra alternativa, no hay ningún recurso adicional que interponer. Ha habido quienes han estado pensando en recurrir a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. No, mire, esas cosas no existen en derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia es el órgano máximo de la Organización de Naciones Unidas. Los jueces de la Corte son nombrados simultáneamente por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y usted comprenderá, ni la Asamblea ni el Consejo de Seguridad van a desautorizar a jueces electos por ellos mismos. Segundo, y más con los países que están apoyando a Guyana y la influencia que tienen en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Si se tratara de apoyos diplomáticos, Venezuela no los tiene.
el, el Consejo de Seguridad no va a llamar a desconocer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Luego, ¿qué otra opción existe? Que la Corte dijera que el laudo es nulo, pero que el territorio es, porque nos hemos defendido mal, si no nos sabemos defender, el laudo es nulo, pero pudiera decir el territorio es completamente de Guyana. O una tercera opción pudiera ser, bueno, cuarta, perdón, pudiera ser, bueno, mire, el laudo es nulo, pero el territorio es mayoritariamente o parcialmente de Guyana y parcialmente de Venezuela, a lo mejor minoritariamente de Venezuela. La hipótesis más perversa, por supuesto, es que diga, mire, el laudo es nulo efectivamente como alega Venezuela, pero todo el territorio es de Guyana. Bueno, Faúndez, de verdad que muchísimas gracias. Si alguien sabe de eso, es usted. No tengo más nada que decir. Héctor Faúndez, profesor de Derecho Internacional Público, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ha estado con nosotros y esas son sus declaraciones. Un abrazo, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Gracias a usted. Saludos a todos.